Recuerdo cada detalle de aquellos días gloriosos, bañados por el sol de las mañanas y el dulce aroma a jazmines que se colaba por la ventana de mi habitación. Éramos felices, o al menos yo lo era. La vida parecía un lienzo pintado con los colores más vivos, y mi papá era el artista principal, mi roca, mi confidente, el pilar inquebrantable sobre el que se alzaba mi mundo. Cada mañana, el ritual era el mismo. Despertaba con el suave murmullo de su voz en la cocina o el tintineo de su taza de café contra el plato de porcelana. Me levantaba de la cama y corría descalza por el frío suelo de mármol hasta la terraza. Allí lo encontraba siempre, sentado en su sillón favorito, con un periódico abierto sobre sus rodillas y una sonrisa esperándome. «Buenos días, princesa», me decía, extendiendo un brazo para rodearme en un abrazo que olía a café y a su colonia amaderada. Su barba, siempre perfectamente cuidada, rozaba mi mejilla, dejándome una sensación de calidez y seguridad que ninguna otra cosa en el mundo podía replicar. Mi madrastra, Isabel, solía unirse a nosotros unos minutos después, trayendo consigo tostadas y zumo de naranja. Su presencia era armónica, complementaba el cuadro familiar, aunque el epicentro de mi universo siempre fue él. «¿Qué planes tenemos para hoy, papá?», y le preguntaba, acurrucada a su lado, sintiendo el latido constante de su corazón. Él siempre se tomaba su tiempo para responder, con esa manera suya de sopesar cada palabra, como si cada día fuera una aventura cuidadosamente orquestada para mi felicidad. «Bueno», comenzaba, los ojos brillando de picardía, «primero, terminaremos ese proyecto tuyo para la universidad. Sé que te desanima la física, pero verás que juntos haremos que tenga sentido. Y luego, ¿qué te parece si damos un paseo a caballo por el campo, justo antes del atardecer? La luz es mágica a esa hora y sé cuánto te gusta». Mi corazón saltaba de alegría. Mi padre no solo apoyaba mis ambiciones académicas, sino que también conocía mis pasiones más allá de los libros. Él cultivaba mi curiosidad, mi espíritu libre. Si no fuera por él, probablemente habría abandonado la carrera de arquitectura que tanto me ilusionaba, agobiada por las complejidades y las interminables noches de estudio. Pero él siempre estaba allí, sentado a mi lado hasta altas horas, haciendo bosquejos conmigo, explicándome la resistencia de los materiales o la armonía de las proporciones. «Y si nos perdemos un poco esta vez», le bromeaba, refiriéndome a nuestras habituales excursiones a caballo donde, a propósito, tomábamos caminos menos transitados solo por el gusto de la aventura. Papá soltaba una carcajada sonora, de esas que hacían que el aire vibrara con pura alegría. «Perdernos es parte de la diversión, mi querida. Siempre encontraremos el camino de regreso, ¿no crees? Especialmente contigo a mi lado». Sus palabras eran un mantra para mí, una promesa tácita de que, sin importar lo que la vida nos deparara, él siempre estaría allí para guiarme, para asegurar que encontrara mi camino. Mi futuro se extendía ante mí, brillante y lleno de posibilidades. Me imaginaba trabajando en un estudio de diseño, creando edificios que no solo fueran funcionales, sino también hermosos, inspiradores. Y en cada sueño, mi padre estaba presente, orgulloso, sonriendo desde la primera fila. La estabilidad económica que él había construido nos permitía vivir sin preocupaciones, y eso significaba que yo podía dedicarme por completo a mis estudios y a mis pasiones, sin la angustia de un futuro incierto. Él siempre decía, mi mayor legado no serán las propiedades o el dinero, sino la educación y la felicidad que te brinde. Con eso, nada podrá detenerte. Isabel, mi madrastra, se unía a nuestras conversaciones con entusiasmo, aportando ideas para nuestras cenas familiares o sugiriendo nuevas películas para ver juntos. A menudo, después de cenar, nos sentábamos los tres en el salón. Ella tejía o leía, mi papá revisaba documentos del trabajo y yo dibujaba nuevos diseños en mi cuaderno, buscando su aprobación con cada trazo. Él levantaba la vista de sus papeles, me miraba con adoración y asentía, un brillo de orgullo en sus ojos. «Eso es espléndido, mi niña. Eres un talento innato». Para mí, esas palabras valían más que cualquier tesoro. El fin de semana lo dedicábamos a la jardinería, una de las grandes pasiones de mi padre y una que había inculcado en mí. Juntos, cuidábamos de los rosales,
Plantábamos nuevas semillas y observábamos cómo la vida florecía bajo nuestras manos. El sol de la tarde nos envolvía, cálido y reconfortante. En esos momentos, con la tierra entre mis dedos y la risa de mi padre resonando en el aire, creía firmemente que nuestro pequeño paraíso era inquebrantable. Éramos una familia, un equipo, y nuestro amor era la armadura que nos protegía de cualquier adversidad. Nada, absolutamente nada, podía oscurecer la luz que nos envolvía. Él era mi ancla, mi faro, y con él, mi mundo era perfecto. El sol de la tarde nos envolvía, cálido y reconfortante. En esos momentos, con la tierra entre mis dedos y la risa de mi padre resonando en el aire, creía firmemente que nuestro pequeño paraíso era inquebrantable. Éramos una familia, un equipo, y nuestro amor era la armadura que nos protegía de cualquier adversidad. Nada, absolutamente nada, podía oscurecer la luz que nos envolvía. Él era mi ancla, mi faro, y con él, mi mundo era perfecto. Nuestra vida no se limitaba a la tranquilidad del hogar. Mi padre, un magnate cuyo nombre era sinónimo de éxito y visión en el mundo de los negocios, nos abría las puertas a un universo de privilegios. Recuerdo con claridad los inviernos esquiando en los Alpes suizos, alojándonos en chalets de lujo con vistas majestuosas y los veranos, navegando en nuestro yate privado por el Mediterráneo. Para otros, estos eran sueños lejanos. Para mí, una simple realidad, un telón de fondo constante de mi infancia. Mi educación era su prioridad, y mi padre no escatimaba en recursos para asegurar que recibiera lo mejor. Asistía a la escuela más prestigiosa de la ciudad, donde mis diseños eran exhibidos con orgullo. Mis profesores a menudo comentaban sobre mi innato talento, algo que llenaba de júbilo a mi padre. Mi pequeña artista, me decía, el mundo espera por tu creatividad. No hay límites para lo que puedes lograr. Su voz era una fuente inagotable de confianza. Isabel, aunque siempre presente, parecía orbitar alrededor de esta unión inquebrantable entre mi padre y yo. Ella organizaba nuestras cenas y supervisaba al personal, asegurándose de que nuestro hogar funcionara con precisión. Su presencia amable y su sonrisa discreta eran parte integrante de ese cuadro de perfección. «Estás radiante, Clara», me murmuraba a veces mientras me ayudaba a elegir un vestido para alguna de las galas benéficas a las que mi padre nos llevaba, eventos deslumbrantes donde yo era presentada como la hija del gran Alejandro Montero, una posición que me envolvía en un aura de respeto y admiración. Nuestra mansión, enclavada en la cima de una colina, era más que una casa, era una fortaleza de felicidad. Sus vastos jardines, fuentes de mármol y galerías de arte, todo hablaba de una vida sin carencias. Yo crecía sin conocer el significado de la preocupación financiera. Mi padre se aseguraba de que todos mis caprichos y necesidades fueran cubiertos. «No quiero que te falte nada, Clara», me dijo. «Mi mayor logro será que vivas una vida plena, con la libertad de ser quien quieras ser. Ese es mi compromiso contigo». Me sentía la niña más afortunada del mundo, bendecida con un amor y una seguridad que consideraba eternos. Mi padre era mi protector, mentor y confesor. Cada decisión importante, cada sueño, era compartido con él. Siempre me ofrecía su apoyo incondicional, su sabiduría y la promesa de un futuro brillante. Era una vida perfecta, inmaculada, y en mi ingenuidad, creía que sería así para siempre. Nada podía perturbar la armonía de nuestro mundo, o eso pensaba yo. La burbuja de perfección en la que vivía no duró para siempre. El primer indicio de un cambio, un murmullo distante que apenas osé prestar atención, llegó en la forma de Laura. Mi padre, Alejandro, la conoció en una de esas extravagantes galas benéficas que tanto frecuentaba, un evento donde los ecos de risas y el tintineo de copas de cristal llenaban el aire. Recuerdo el día que la trajo a casa por primera vez. Era esbelta, con una melena rubia que caía en cascada y unos ojos grandes de un azul profundo que prometían calidez. Su sonrisa era desarmadora, casi hipnótica, y su voz, dulce como la miel, sabía cómo calmar cualquier inquietud. «Clara, quiero presentarte a Laura», dijo mi padre, con una felicidad que no le había visto desde la partida de mi madre, Elena. Se veía radiante,
como si una década se le hubiera despojado de los hombros. Laura tendió una mano delicada, sus dedos largos y manicurados, y en sus ojos, por un instante fugaz, percibí algo que no supe descifrar. ¿Era una chispa de ambición? ¿Una curiosidad demasiado intensa? Era tan sutil que mi mente joven e inexperta la descartó como una mera ilusión. Laura se instaló en nuestras vidas con una facilidad asombrosa, como una brisa de aire fresco que se cuela por una ventana abierta. Era atenta, excesivamente amable, siempre elogiando mis logros, mi inteligencia, mi semblante tan parecido al de tu padre. Cocinaba platos exquisitos que Alejandro adoraba, y llenaba la casa con una energía que mi padre, ensimismado en su nuevo romance, parecía absorber por completo. Es maravillosa, Clara, ¿no crees?, me preguntaba Alejandro, con los ojos brillando de enamoramiento. Yo sonreía y asentía, feliz de ver a mi padre tan pleno. Sin embargo, a medida que los días se volvían semanas, y las semanas meses, el murmullo de esa inquietud inicial comenzó a crecer, convirtiéndose en un eco persistente. Laura era encantadora con los empleados, con mis tutores, con cualquiera que se cruzara en su camino, pero había algo detrás de esa fachada pulcra. Observaba cómo sus ojos azules, tan bonitos, a menudo se posaban en los objetos más caros de la casa, una escultura de mármol, un cuadro de un maestro renacentista, los registros contables que mi padre a veces traía a casa. Un día, mientras se preparaba para una cena, Laura comentó con una ligereza que me pareció ensayada: Alejandro, tu capacidad para los negocios es asombrosa. Debes tener inversiones en todas partes, ¿verdad? Es tranquilizador saber que todo está tan bien resguardado. La forma en que enfatizó resguardado me hizo fruncir el ceño, pero lo atribuí a la curiosidad natural de alguien que se integraba en una nueva familia. Otra vez, la encontré en el estudio de mi padre, examinando minuciosamente unos documentos que parecían ser estados de cuenta bancarios. ¿Necesitas ayuda, Laura?, le pregunté, y ella se sobresaltó, con una sonrisa forzada en el rostro. Solo admiraba el orden de Alejandro, respondió, guardando rápidamente los papeles. Es tan meticuloso con todo. Fue un instante, un simple vistazo, pero la memoria de su reacción se quedó grabada en mi subconsciente. Mi padre, ciego de amor, no veía nada. Laura es un ángel, Clara, me decía con frecuencia. Ha traído luz a nuestra casa nuevamente. Yo quería creerlo con todo mi corazón, quería que mi mundo perfecto volviera a ser inmaculado, pero esos pequeños incidentes, como motas de polvo en un cristal pulido, comenzaban a empañar la imagen de Laura, dejándome con una sensación de una dulce pero persistente incomodidad. Aunque no podía articularlo, algo me decía que aquella mujer no era tan sencilla como parecía. Una noche, la paz de nuestro hogar fue brutalmente destrozada. Papá y yo habíamos cenado, bromeado, como siempre. Recuerdo su risa cálida resonando en el comedor mientras discutíamos planes triviales para el fin de semana. Laura, que había estado extrañamente callada durante la cena, se retiró temprano, quejándose de un ligero dolor de cabeza y deseándonos dulces sueños. Descansa, mi amor, le había dicho papá con esa ternura que me conmovía siempre, besándole la frente. Nunca imaginé que esa noche inocua sería la última vez que vería su sonrisa plena, la última vez que escucharía su voz dirigirse a ella con tanto cariño, la última vez que el sonido de su estudio encendido hasta tarde me daría una sensación de seguridad. A la mañana siguiente, el silencio era diferente. No era el silencio reconfortante de un hogar dormido, sino uno pesado, denso, casi asfixiante. Bajé a desayunar esperando el bullicio habitual de papá leyendo el periódico, el aroma a café recién hecho, sus pasos enérgicos. No lo hubo. Solo la figura de Laura en la sala, inmóvil, sus ojos fijos en la puerta cerrada del estudio de mi padre, sus manos temblaban imperceptiblemente al sostener una taza humeante. No responde, murmuró, su voz apenas un susurro que se quebraba. La preocupación, fría y aguda, me heló la sangre. Corrimos. Mis nudillos golpearon la madera pulida, no hubo respuesta. Entonces, Laura, con una fuerza sorprendente, abrió la puerta. La imagen se grabó en mi retina con una nitidez desgarradora.
mi padre, recostado en su sillón favorito frente a la chimenea apagada, el libro que leía a medio abrir en el suelo. Su piel, tan viva y cálida ayer, ahora pálida, translúcida, casi cerúlea. Un infarto fulminante, dijeron los médicos más tarde, al examinar el cuerpo sin vida. Sin sufrimiento, rápido, añadieron, como para aliviar la puñalada. Pero para mí, fue una eternidad de agonía al verlo allí, perdido para siempre. Mi mente gritaba que era un error, que se levantaría, que su pecho se hincharía con una respiración profunda. Pero no hubo tal. El mundo se desmoronó. Los sonidos se volvieron distantes, las voces, un murmullo ininteligible y sin sentido. Laura lloraba, un llanto estridente que no se parecía en nada al mío, más silencioso, más devastador. Yo no podía. No salían lágrimas. Solo un inmenso vacío que me consumía, un frío que calaba hasta los huesos. Mi pilar, mi protector, mi confidente, la única persona que verdaderamente entendía mi alma en ese caótico universo, se había ido. ¿Cómo se vive sin aire? ¿Cómo se respira cuando el pulmón principal ha colapsado? Mi mente se negaba a aceptar, a procesar, a creer que aquel agujero negro era ahora mi realidad. Cada objeto en la casa era un recordatorio doloroso de su ausencia. Su taza de café en la encimera, el libro a medio leer en su mesita de noche, el eco de su risa en los pasillos que ahora sonaban huecos y desolados. Laura, con su luto impecable que parecía recién estrenado, se encargó de todo. Llamadas, arreglos funerarios, un sinfín de condolencias que ella recibía con una compostura admirable. Su eficiencia era sorprendente, casi inquietante en medio de tanto dolor que me paralizaba. Se movía por la casa con una autoridad silenciosa, como si cada paso que daba la anclara más firmemente a nuestra, a asterisco su asterisco, nueva realidad. Tienes que ser fuerte, Clara, me decía con voz dulce pero firme, sosteniendo mi mano helada durante la visita de unos parientes. Ahora somos una familia. Tenemos que apoyarnos mutuamente y honrar su memoria. Sus palabras deberían haber sido un consuelo, el bálsamo necesario para mi alma rota, pero yo solo sentía una extraña distancia, una sensación de observarla como a una actriz en una obra trágica, desempeñando el papel de la viuda afligida con una maestría perturbadora. ¿Era su dolor tan real, tan profundo como el mío? No podía distinguirlo a través de la densa niebla de mi propia pena y la incredulidad que me envolvía. El funeral fue un borrón de rostros tristes y palabras vacías, un eco hueco de oraciones y lamentos. Yo apenas me movía, un autómata desprovisto de voluntad. La tierra sobre el ataúd de mi padre fue el sonido más final y desolador que jamás había escuchado en mi vida. Y entonces, la casa se quedó en silencio otra vez. Pero no era el silencio de antes, ese que se llenaba con la promesa del regreso de papá del trabajo, del ruidoso bullicio de su presencia. Era un silencio permanente, cargado de ausencia, un vacío que parecía ensancharse con cada día que pasaba, devorando la luz. Y en ese vacío, la figura de Laura se hizo más grande, más definida, llenando el espacio que antes ocupaba mi padre, asumiendo el control de toda la dinámica del hogar. Sus ojos, a veces, se posaban en mí con una mirada que no lograba descifrar, compasión, autoridad, o algo más, algo frío y calculador que mi mente, nublada por el duelo aún inconmensurable, aún no podía comprender plenamente. El abismo de incredulidad y dolor en el que había caído era tan profundo que ni siquiera notaba la mano que ya se extendía, sigilosamente, para empujarme aún más, hasta el fondo. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. La gigantesca casa de mi padre, una vez un refugio de risas y bullicio, se había convertido en una prisión silenciosa, un monumento lúgubre a la ausencia. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, y cada objeto que tocaba parecía vibrar con el eco de su memoria, una tortura constante. Laura se movía por la casa con una eficiencia casi helada, reorganizando, dando órdenes a los empleados, asumiendo el mando con una naturalidad que a veces me dejaba helada. Su dolor, si lo había, parecía haberse transformado en una determinación férrea, casi militar. Yo, en cambio, era un espectro, deambulando por un paisaje de ruinas emocionales,
incapaz de sacudirme el velo de pena y confusión que me asfixiaba. Una mañana, el aire de la casa se sintió aún más denso. El abogado de papá, el señor Ricardo Montes, un hombre de maneras suaves y voz grave que siempre me había parecido tan amable, llegó puntual a la sala de estar. No estábamos muchos. Laura, sentada erguida en el sofá más grande, con una serena expresión de duelo que la hacía parecer una estatua, mi tía Elena, hermana de mi padre, con el rostro hinchado por el llanto, y su esposo, el tío Miguel, que sostenía su mano con firmeza. Yo escogí un sillón apartado, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, mi corazón latiendo con una ansiedad desconocida. Había estado esperando este momento con una mezcla de pavor y necesidad, una esperanza tenue de que la voz de papá, a través de sus últimas voluntades, pudiera traer algo de consuelo o dirección a mi mundo a la deriva. El señor Montes carraspeó, ajustándose las gafas. Abrió su maletín de cuero y sacó varios documentos. Estamos aquí, lamentablemente, para dar lectura al testamento de su difunto padre, el señor Andrés Vera, comenzó, su voz un murmullo respetuoso. Pasó a leer la introducción y algunas cláusulas menores, detalles sobre la fundación de caridad que papá apoyaba, legados a empleados de confianza. Mi mente, aún nublada por el dolor, apenas registraba las palabras, esperando el momento culminante, el que definiría mi futuro. Y entonces, todo cambió. Con respecto a la distribución de sus bienes principales, el señor Montes hizo una pausa. Sus ojos se detuvieron en Laura un instante antes de volver a sus papeles. Su padre había establecido un testamento original donde se contemplaba una división equitativa de su fortuna y propiedades entre su hija, Clara Vera, y su esposa, Laura Vera. Un leve suspiro escapó de la tía Elena, pero mi corazón se aflojó un poco. Equitativo. Eso era lo que esperaba. Eso era lo justo. Pero la frase del abogado continuó, y su tono cambió, volviéndose más formal, casi impersonal. Sin embargo, dijo, y la palabra se cernió sobre nosotros como una sombra fría. Unos meses antes de su fallecimiento, el señor Vera presentó una enmienda, un nuevo documento debidamente notariado y firmado, que altera sustancialmente las disposiciones anteriores. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como la humedad de mis palmas se hacía más intensa. En este nuevo documento, continuó el abogado, levantando una hoja diferente, el señor Andrés Vera, en pleno uso de sus facultades mentales, declara su voluntad de revocar cualquier disposición anterior sobre la herencia de sus bienes, especificando que, de acuerdo con esta última voluntad, la totalidad de su inmensa fortuna, sus propiedades, sus acciones en la empresa, y cualquier otro activo a su nombre, serán legados íntegramente a su esposa, Laura Vera. El silencio que siguió a esas palabras fue asfixiante, pesado, absoluto. No era un silencio de respeto, sino de conmoción. Sentí mi sangre helarse en las venas. ¿Totalidad? ¿Laura? ¿Y yo? Mis ojos se clavaron en el abogado, buscando una aclaración, una negación que no llegó. Laura, a mi lado, permanecía inmóvil, su expresión imperturbable, casi complacida. La tía Elena jadeó, un sonido ahogado de incredulidad y horror. El tío Miguel apretó los labios, su mirada de repente se posó en mí, llena de una lástima que me revolvió el estómago. Y con respecto a Clara Vera, la voz del abogado resonó en el vacío, el testamento establece explícitamente que, a excepción de algunos efectos personales de valor sentimental, no recibirá ninguna parte de la herencia material de su padre. Mi mundo se desmoronó. En un instante, todo el dolor del duelo se fusionó con una punzada aguda de traición, tan potente que me quitó el aliento. No había equidad, no había apoyo, no había futuro. Había sido, inexplicablemente, excluida. Mis ojos, que aún no podían formarse lágrimas por la conmoción, se dirigieron lentamente hacia Laura. Su mirada, por un microsegundo, se encontró con la mía. No había compasión, ni autoridad. Solo un brillo fugaz, casi imperceptible, de triunfo helado. En ese instante, comprendí. La mano que había estado empujándome había finalmente completado su cometido. Estaba en el fondo, despojada de todo, y la niebla del duelo que me había cegado se disipó de golpe,
revelando la silueta afilada y despiadada de mi madrastra, una depredadora que ahora se alzaba, victoriosa, sobre las cenizas de mi vida. El silencio de la sala ya no era de luto, era el grito ahogado de mi propio corazón destrozado. El eco de las palabras del abogado aún vibraba en mis oídos, perforando mi alma. Laura se puso de pie, su expresión ya no era la máscara de falsa empatía que había llevado durante tanto tiempo. Ahora, sus ojos brillaban con una alegría cruel y sin disimulo. Excelente, murmuró, una sonrisa apenas perceptible tirando de sus labios finos. Su voz, antes melosa y controlada, adquirió un tono acerado que nunca le había escuchado. Se giró hacia mí, y el ambiente en la sala cambió drásticamente. El aire se volvió frío, denso con su animosidad. Clara, dijo, y mi nombre sonó como un escupitajo en su boca, es una lástima que tu padre haya tenido tan poca previsión. Pero las cosas son claras. Este ya no es tu hogar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, tan brutalmente directas que por un momento pensé que todo era una pesadilla. Empaca tus cosas. Tienes 10 minutos. Ya no te necesitamos aquí. La tía Elena, horrorizada, intentó interponerse. Laura, por favor. ¿Qué estás diciendo? Esta es la casa de Clara. Es su familia. Laura la miró con desdén. Su familia, repitió con un bufido, es una familia de ingratos y pedigüeños. Y ella, me señaló con un dedo pálido y acusador, ya no es parte de esta familia. Ni de esta casa, ni de nada que mi difunto esposo me haya dejado. El testamento es claro. Fuera de aquí. El tío Miguel, que había estado inmóvil, dio un paso adelante, su rostro una mezcla de repulsión y desesperanza. Laura, esto es inhumano. No puedes echarla a la calle. ¿A dónde irá? Ese no es mi problema, replicó Laura con frialdad glacial, llamando con un gesto a dos hombres corpulentos que aparecieron, al parecer de la nada, en la puerta de la sala de estudio. Estos caballeros te ayudarán a asegurarte de que solo tomes lo estipulado en el testamento, algunos efectos personales de valor sentimental. Y por algunos, me refiero a asterisco muy pocos asterisco. Ahora. La humillación me quemaba hasta los huesos. Mis ojos se posaron en Laura, que había cruzado los brazos, viéndome como se mira a la basura. Había esperado duelo, quizás un poco de frialdad, pero no esta revelación cruda y despiadada de su verdadera maldad. Era una depredadora, y yo, su presa, estaba completamente desamparada. Me giré, mis piernas temblaban, y subí las escaleras que habían sido el sendero a mi alcoba por toda mi vida. Cada escalón era un escalón hacia el abismo. Los caballeros me siguieron de cerca, sus presencias imponentes y amenazadoras. En mi habitación, la que había sido mi santuario, apenas tuve tiempo de buscar una pequeña maleta de viaje. Mis manos, torpes por la conmoción y la ira creciente, se apresuraron a meter algunos cambios de ropa, la foto de mis padres, mi viejo oso de peluche, el único recuerdo tangible de mi niñez que ella no había podido arrebatarme. Me arrancaron un diario de las manos, examinándolo con desconfianza antes de devolverlo con un gruñido. Me sentí invadida, violada en mi propia intimidad. Mis lágrimas finalmente brotaron, silenciosas y amargas, mientras los hombres me urgían con impaciencia. Todo lo demás, dijo uno, con voz grave, es propiedad de la señora Vera, según el testamento. No puedes llevar más. Con la maleta escasa en una mano, me arrastraron de vuelta por el pasillo, bajando las escaleras. La tía Elena lloraba en el hombro del tío Miguel, ambos impotentes, sus rostros reflejando mi propia desolación. Laura estaba en la entrada, una figura alta y sombría contra la luz brillante que filtraba por la puerta principal. Asegúrate de que no tenga acceso a ninguna cuenta, ningún contacto. Oficialmente, su voz resonó en la gran entrada de mármol, en la casa que ya no era mía. Clara Vera no existe para esta familia. Ni para sus recursos. No tiene nada. Salí a la calle, empujada por una de las manos firmes. El portón de hierro forjado, que siempre había significado seguridad y hogar,
Se cerró con un chasquido metálico detrás de mí, sellando mi exclusión definitiva. Allí, en la acera, bajo el sol indiferente de la tarde, con una pequeña maleta que apenas contenía los fragmentos de mi vida destrozada, me di cuenta de la magnitud de mi ruina. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. Había sido despojada de mi padre, de mi hogar, de mi identidad. Estaba en el fondo, sola, sin ancla, a la deriva en un mar de desolación. La calle se sentía áspera bajo mis zapatos gastados. El sol, que antes había sido una presencia reconfortante, ahora parecía burlarse de mi vulnerabilidad expuesta. ¿A dónde podía ir? Mi mente se lanzó en una carrera frenética, buscando desesperadamente un ancla en la tormenta que acababa de consumir mi vida. Mi padre se había ido. Mi hogar, mis recuerdos, mi identidad misma, todo me había sido arrancado. Mi primer pensamiento coherente, un instinto nacido de años de lazos familiares, fue tía Elena. Ella y tío Miguel habían estado allí, testigos de mi desgarro. Seguramente ellos entenderían, me ofrecerían cobijo, una palabra de consuelo. Con manos temblorosas, busqué un viejo teléfono público en una esquina, cerca de una panadería cerrada. Mis bolsillos estaban vacíos, pero recordé que había logrado guardar unas pocas monedas en un compartimento secreto de la maleta. Suficiente para una llamada. Marqué el número de la casa con el corazón latiéndome en el pecho. Sonó varias veces antes de que una voz que no reconocí respondiera, un tono frío y distante. Diga. Tía Elena, por favor. Soy Clara. Hubo una pausa, un suspiro al otro lado de la línea. Ella no puede hablar ahora. ¿Pero quién es usted? Necesito hablar con mi tía, es urgente. Estoy en la calle. La voz se mantuvo impasible. La señora Vera ha dejado instrucciones claras. No debe ser contactada por usted. Le ruego que entienda que la situación ha cambiado. La familia está reorganizando sus asuntos. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Soy su sobrina, me han echado de mi casa. Necesito ayuda. Mis palabras tropezaron con mi propia angustia. Una risa leve, casi imperceptible, sonó al otro lado. Su madrastra ha sido muy generosa. Y muy clara sobre la naturaleza de sus reclamaciones. Es mejor que no insista. Nadie la ayudará. El clic de la desconexión fue un puñetazo en el estómago. ¿Generosa? ¿Qué significaba eso? Mi cerebro daba vueltas. ¿Laura les había comprado? ¿O les había infundido alguna de sus venenosas mentiras? El aire se me hizo denso, casi irrespirable. La tía Elena, que había llorado conmigo, ¿también ella? Intenté con el número de tío Miguel en su oficina. Una secretaria respondió, con un tono aún más cortante. El señor Miguel no está disponible para usted. Hay una orden expresa de la señora Vera de que no se le trasladen mensajes suyos. El frío invadió mi pecho. La desesperación se convirtió en un terror helado. Pensé en mis primos, los que solían venir a casa a pasar los veranos, a contar historias y reír. Marqué el número de Elisa, mi prima favorita, con la que compartía secretos desde niñas. Sonó, y oí su voz, pero al escuchar mi nombre, el tono alegre se volvió tenso. Clara, ¿eres tú? No, no puedo, mamá dice que no puedo hablar contigo. Es complicado. Laura nos lo ha explicado todo. ¿Explicado qué? ¿Qué os ha dicho? Grité, sintiendo como lo poco que me quedaba de esperanza se desmoronaba. Que fuiste ingrata con tu padre, que intentaste robarle, que no mereces nada. Y que ella ha sido muy buena con nosotros. Por favor, no llames más. No tenemos nada que ver contigo. El último hilo se rompió. Las mentiras de Laura se habían extendido como un cáncer, pudriendo cada conexión que yo creía tener. No era solo el dinero, las propiedades. Era mi reputación, mi historia, mi lugar en el mundo. Me habían despojado de todo,
incluso de la posibilidad de ser digna de ayuda. Estaba sola. Completamente y dolorosamente sola. Las lágrimas volvieron, no de tristeza, sino de una rabia gélida que empezaba a arder en lo más profundo de mi ser. El fondo había llegado, pero con él, una nueva y aterradora claridad.